Bien, en el vídeo anterior, si hacéis, en el vídeo anterior, como decía, acabamos de ver la representación gráfica del balance de situación y hemos comentado cómo hacerlo. Tenéis la diapositiva en pantalla. Lo que vamos a hacer ahora es ver posibles situaciones que se pueden generar. Fijaros que la situación que hemos visto en el ejercicio que acabamos de hacer, el activo corriente me daba un 21,21% contra un 18,56% que me daba el pasivo corriente, activo corriente mayor a pasivo corriente. Fijaros que sería de las 4 situaciones que tenéis aquí la que os aparece como situación normal. Es cierto que aquí el activo corriente, como veis en el esquema, es mayor al pasivo corriente, pero lo que me está reflejando el esquema, insisto, es la misma situación, ¿vale? Quiero que penséis que me puedo encontrar con 4 posibles situaciones. La primera, la que tenéis a mano izquierda, sería una situación de máxima estabilidad, es decir, una empresa que no tiene pasivo, toda la deuda que tiene es patrimonio neto, es decir, toda la deuda es con los socios y por lo tanto el activo corriente, tanto si es muy grande como si es muy pequeño, insisto, lo está cubriendo todo. Está cubriéndolo todo porque no hay nada que cubrir. Esta situación es lo que se conoce como una situación de máxima estabilidad y en este primer caso diríamos que el balance está súper equilibrado. La segunda situación, que es la que tenéis aquí como normal y que hace un momento yo os decía es la que acabamos de ver en el ejercicio, es una situación en la cual el activo corriente es mayor que el pasivo corriente, es decir, podríamos afirmar que esta empresa con todo su activo cubre todo su pasivo. Y remarco el concepto que acabo de decir, con todo su activo cubre todo su pasivo. En ningún momento he dicho que con el activo puede pagar. Si vosotros miráis el balance de situación, fijaros que con el activo corriente estoy diciendo que cubre el pasivo corriente. El activo corriente tiene tesorería. Con la tesorería puedo pagar. Pero ¿a alguno se le ocurriría pagar con stock? ¿Vosotros os imagináis ir a casa a ir a visitar a un cliente que no os puede pagar y lo que os dice es que imaginaros que es un restaurante, que en lugar de pagaros en dinero vuestros servicios de consultoría y asistencia laboral, lo que os hace o lo que os sugiere es que os paséis por la cocina y os veis un par de chuletones. Posiblemente le diréis que los chuletones se los meta por donde le quepa, ¿no? Vosotros lo que queréis es cobrar dinero y a partir de aquí, si queréis un chuletón, pues ya os lo compraréis, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, insisto, cuando el activo corriente es mayor al pasivo corriente, lo que digo es que la empresa con el activo cubre, pero en ningún momento estoy diciendo que con el activo puede pagar, ¿vale? Fijaros que esta situación es la que cuando tú, por ejemplo, te compras un coche o te compras un piso, es la situación normal. ¿Tú tienes dinero para qué? Tú tienes dinero cubierto para tu hipoteca, para tus deudas a corto plazo, pero evidentemente tu activo corriente no te permite cubrir toda la deuda. Yo estoy cogiendo una hipoteca a 25 años y podría tener cubierto un año o podría tener cubierto un año y pico, pero en modo alguno cubriré los 25 años, porque muy posiblemente, si esto fuese así, yo ya no pediría la hipoteca. Entonces, insisto, situación normal, activo corriente mayor a pasivo corriente. El hecho de que, como en el ejercicio anterior, el activo corriente sea mayor al pasivo corriente por poco, 21 contra 18%, o como tenéis aquí en este esquema, la diferencia sea muy grande, simplemente quiere decir que el balance, insisto, en ambos casos está equilibrado, pero realmente la situación de equilibrio es mucho mayor en la situación que tenéis ahora en pantalla respecto a la situación que habíamos visto anteriormente. Bien, la tercera situación y la cuarta son parecidas si comparamos los cortos plazos. Es decir, en ambos casos lo que estoy viendo es que el activo corriente es más pequeño que el pasivo corriente. Eso quiere decir, eso en caso de un análisis, de un ejercicio, de un examen, eso quiere decir que el balance está desequilibrado, ¿de acuerdo? No existe equilibrio patrimonial. Si existía equilibrio patrimonial o el balance sí estaba equilibrado en la situación 1 y en la situación 2. En la 1 hemos dicho que estaba súper equilibrado. En la 2 hemos dicho que era una situación normal
una situación de equilibrio patrimonial, de balance equilibrado. En la situación 2 y la situación 3, el balance está desequilibrado. ¿Por qué? Pues porque la empresa con su activo corriente es incapaz de poder cubrir, de poder alcanzar su pasivo corriente. Por eso se dice que el balance está desequilibrado, que la empresa tiene desequilibrio patrimonial. A partir de aquí, si yo quiero afinar un poco más y decir no solamente que el balance está desequilibrado, sino cuál es la situación de la empresa, lo que tengo que hacer es mirar el signo del patrimonio neto. Fijaros que en la tercera situación, si yo del pasivo corriente miro hacia arriba, veo que el patrimonio neto tiene un signo, el que sea, y es positivo. Fijaros que si el mismo ejercicio yo ahora lo comparo, lo miro en la situación número 4 y del pasivo corriente, lo que hago es alzar la vista hacia arriba, veo que el patrimonio neto, por eso os lo he puesto aquí en color rojo, es signo negativo. Yo, en el vídeo en el que explicaba el balance que os colgué hace unos días, os indicaba que la suma, el total activo, lo tenéis aquí a pie de diapositiva, sumatorio de activo, tenía que ser igual a la suma de las deudas. Lo tenéis en la parte inferior, el sumatorio de patrimonio neto más pasivo. Os decía que esto era como ir a comprar al supermercado. Yo llevo una bolsa en una mano y llevo una bolsa en la otra mano. Para ir equilibrado, el peso que llevo en una bolsa, en un brazo, tiene que ser el mismo que llevo en el otro brazo. Total activo tiene que ser igual a total pasivo. Fijaros que eso ocurre en todas las situaciones, incluso en la número 4, en la última. ¿La diferencia cuál es? La diferencia es que si yo aquí el patrimonio neto lo elimino, imaginaros que no está en el esquema, entonces ahora lo que veo es que el activo y el pasivo no son iguales. El pasivo, la suma de pasivo corriente y pasivo no corriente, es mucho más grande a la suma de activo y activo corriente y activo no corriente. Esta diferencia, esa parte de color verde que es mayor, queda compensada con el patrimonio neto que, como veis aquí el esquema, es positivo. Si yo os digo que os doy 5 euros y vosotros me dais 5 euros, el saldo final es cero. Pues es lo mismo que ocurre aquí. Es decir, aritméticamente el activo y las deudas suman lo mismo, pero realmente suman lo mismo porque el patrimonio neto es negativo. Bueno, pues volviendo al análisis, fijaros que en la situación número 3 el activo corriente es más pequeño que el pasivo corriente y por eso miro hacia arriba y al ver que el patrimonio neto es positivo, digo que esta situación es una situación de suspensión de pagos y en cambio en la cuarta situación el activo corriente sigue siendo más pequeño al pasivo corriente, miro hacia arriba y confirmo que el patrimonio neto es negativo. Por lo tanto, diríamos que aquí lo que tengo es una situación de quiebra. Luego, concluyendo, situación número 1, máxima estabilidad, balance equilibrado, balance súper equilibrado, equilibrio patrimonial. Situación número 2, situación normal, equilibrio patrimonial, balance equilibrado, en la 1 y en la 2, activo corriente mayor a pasivo corriente. Situación 3 y situación 4, activo corriente menor a pasivo corriente. Concretamente en la situación 3, el activo corriente es menor al pasivo corriente, pero el signo del patrimonio neto es positivo. Por eso decimos que estoy en suspensión de pagos. En la cuarta y última situación, lo que veo es que el activo corriente es mayor al pasivo corriente. Cuando miro para arriba, veo que el signo del patrimonio neto es negativo. Por eso digo que estoy en situación de quiebra. Situación 3, balance desequilibrado o desequilibrio patrimonial. Situación número 4, balance desequilibrado o desequilibrio patrimonial. La diferencia es que en la 3 estoy en suspensión de pagos y en la 4 estoy en situación de quiebra.